Señor presidente, señorías, consta en esta Cámara mi actitud positiva al anuncio del Gobierno del Principado de acogerse al Fondo de Liquidez Autonómica por el importe de 261,7 millones de euros. Se trataba de parte del dinero que el Gobierno regional obtuvo para financiar los 423 millones de endeudamiento aprobados por ley en julio para hacer frente a obligaciones del presupuesto vigente. El resto, según nos ha informado el presidente y en su día la consejera, se ha obtenido de entidades financieras privadas, lo cual, ese acudir a entidades financieras privadas, fue un importante requerimiento de este grupo al Gobierno de Asturias. Le solicitábamos en su momento que hiciese ese esfuerzo para recurrir al mercado financiero para obtener la financiación que necesitábamos y garantizar así la atención de nuestros compromisos inversores. Insistimos en ello por convicción de que era un valor añadido a una nueva etapa de Gobierno, porque era un indicador de saneamiento de las cuentas públicas, porque era un refuerzo de confianza a los inversores actuales y potenciales de nuestra comunidad y porque contar con una Administración que tenga saneadas sus cuentas genera siempre estabilidad, esperanza y seguridad en que es posible contar con esa Administración para encarar un futuro en tiempos de incertidumbre y escenarios cambiantes. Estos requerimientos se los hicimos al Gobierno de Asturias y se los hubiésemos hecho a cualquier fuerza política que ostentase ese Gobierno en ese momento. Seguros, además, como estábamos y seguimos estando, de que Asturias, esta comunidad, es capaz de enfrentar su futuro con ilusión y confianza en su propia capacidad de trabajo, en su capacidad de innovación e ilusión en un futuro próspero para las generaciones actuales y futuras. Confiamos en que el recurso que el Gobierno de Asturias hacía al Fondo de Liquidez Autonómica no era más que un episodio transitorio en medio de una turbulencia financiera y del que Asturias solo obtendría la financiación que necesitaba y ninguna condicionalidad era inconveniente, puesto que estábamos seguros que cumpliríamos y que cumpliremos con nuestros compromisos de pago, de endeudamiento, de déficit y de información. Y, en todo caso, esos requerimientos, esos compromisos de pago y esos requerimientos de información, existiese o no existiese el Fondo de Liquidez Autonómica y ese mecanismo, lo hubiésemos impuesto, lo hubiésemos exigido, en todo caso, también a cualquier fuerza política que quisiese contar con el apoyo de este partido para gobernar Asturias. Lo que se solicita en el decreto que crea el Fondo de Liquidez Autonómica es una exigencia de información puntual del nivel de cumplimiento de las ratios de déficit y entendemos que reitero que esa petición de información es una exigencia ineludible, no solo por la creación de ese Fondo de Liquidez Autonómica, sino por la actual situación de las finanzas públicas. Que Asturias obtenga casi 200 millones de euros de entidades financieras privadas, a nuestro entender, significa que esta región despierta confianza, algo que no han conseguido otras comunidades de mayor tamaño y relevancia política. Eso lo manifesté literalmente en aquellos momentos cuando se hizo público el dato de que acudíamos al Fondo de Liquidez Autonómica. Lo manifesté en aquel momento y lo sigo sosteniendo. Me parece que es un dato objetivo que no podemos desdeñar. No obstante, también expresé que el recurso del Principado al Fondo de Liquidez Autonómica habría horizontes de incertidumbre de cara al futuro. Señalaba entonces que la situación de urgencia se solventa, pero las incertidumbres de este modelo de financiación autonómica continúan y la duda que nos asalta es si este mecanismo extraordinario para financiarse va a continuar en el futuro y si tendremos que vivir durante los ejercicios presupuestarios de 2013 y 2014 dependiendo de esta financiación estatal o no. En estos momentos, confío que el diseño presupuestario que nos proponga el Gobierno de Asturias evite ese escenario de nuevas necesidades de recursos a sistemas y mecanismos extraordinarios de financiación que conllevan, en todo caso, controles adicionales y recortes, es cierto también, en la autonomía política de esta comunidad. Velaremos siempre para que nuestra comunidad cumpla con creces los compromisos de respeto a los parámetros de solvencia, cumplimiento del techo de déficit, capacidad de reembolso de sus compromisos de pago y, por ello,
y porque creemos en que cumpliremos nuestros compromisos, como les decía antes, no dudamos en que haber obtenido la financiación necesaria en términos de competitividad en precios supone en el momento presente una ventaja competitiva de Asturias para su propio desarrollo y crecimiento económico. No obstante, he defendido en esta Cámara, y vuelvo a reiterarlo, la necesidad de reformar el modelo de financiación autonómica de forma urgente. Estamos convencidos de que lo urgente es ir hacia esa reforma y no podemos hacerlo, evidentemente, sin ligarlo a la reforma del modelo territorial. Prueba de esa necesidad de reforma del modelo territorial es que el mismo Fondo de Liquidez Autonómica, por naturaleza concebida como un mecanismo de financiación extraordinaria, es más que probable que sea prorrogado. Es más, ya ha sido anunciado así por el Ministerio de Hacienda que será prorrogado para el futuro ejercicio. Da la sensación, por lo tanto, que estamos asistiendo a la creación de unos mecanismos que podríamos llamar los puntales que sostienen una fachada en ruinas, que sin poder ser nunca una solución definitiva tampoco pueden retirarse si no queremos que el edificio se derrumbe. Tal es la imagen que ofrece, a nuestro modo de ver, este sistema de financiación autonómica. La solución pasa, tanto en la realidad como en el ejemplo precedente, por acometer una reforma en profundidad. Los remiendos no han solucionado el problema, en todo caso, lo han incrementado. Su reforma, por tanto, no puede pasar por una nueva modificación incremental como la última en el año 2009, con un incremento de 11.000 millones de euros de transferencia a las comunidades autónomas. Debe de tratarse de una modificación que pase por un replanteamiento completo del modelo y que, en primera instancia, debe pasar por el abandono de un enfoque particularista. He empleado esta mañana este término en varias ocasiones, con el objetivo de satisfacer decenas de aspiraciones dispares, pero que terminan por olvidar lo fundamental, la necesidad propia de la viabilidad del propio sistema autonómico. Esa viabilidad no puede garantizarse si no es desde la única perspectiva posible, la de que el sistema de financiación tiene que tener una perspectiva nacional, inequívocamente nacional. Por esa razón, UPyD, desde sus orígenes, defiende una reforma completa del modelo territorial y de financiación, en el que queden claramente delimitados el reparto de competencias entre administraciones y en el que se habiliten los instrumentos necesarios para garantizar un sostenimiento adecuado y suficiente de las comunidades autónomas, basado en criterios comunes, no bilaterales, asegurar una distribución equitativa de los recursos disponibles para garantizar la igualdad entre todos los españoles. Más allá de esa necesidad y circunscribiéndonos al ámbito estrictamente asturiano, los criterios de estabilidad presupuestaria deben de ser condición ineludible de nuestra región si queremos preservar la credibilidad presupuestaria y, por lo tanto, la credibilidad en nuestras propias capacidades como autonomía. Confiamos en que el escenario presupuestario que se presente en esta Cámara y al que estamos abocados en escasos días cumpla con creces todos los requisitos anteriormente expuestos y garantice la generación de empleo y el crecimiento económico, única vía para huir de estos mecanismos extraordinarios de financiación. Para finalizar, quiero decir que hemos llegado a la política probablemente ya a una cierta edad, pero hemos venido también, por eso, con un carácter poco impresionable. Lo que nos impresiona en muchas ocasiones es la contumacia en persistir en unos esfuerzos baldíos sobre un pasado que quizá fue, como no se pensaba que iba a ser nunca, pero que conducen en todo caso a la melancolía. Y Asturias, si algo está sobrada, es de melancolía y necesita encarar su futuro desde unas bases seguramente muy distintas de las que encaró el reciente pasado. Por lo tanto, este grupo no va a estar afectado nunca de ese mal de la impresionabilidad
ni de la melancolía. Y también quiero decir, no nos asusta el abismo al que pueden estar abocados los gobiernos cuando fracasan en sus intentos de alcanzar acuerdos necesarios para desarrollar la política. No es el futuro de los gobiernos el que nos preocupa ni el que guía nuestra actuación política. Nos preocupa, eso sí, los abismos a los que podemos conducir a Asturias si perseveramos en la actitud irresponsable que en muchos casos se mantuvo en ese pasado reciente. Muchas gracias.